Bienvenidos, esto es Informe Extra. Este viernes 18 de octubre en Chile se cumplen 5 años del llamado estallido social, un conjunto de manifestaciones violentas que llevaron a una crisis política y a un proceso constituyente que terminó el año pasado sin que se estableciera una nueva constitución. Para conversar de este tema nos acompaña desde Chile Roberto Ampuero, reconocido escritor y ex embajador y ex canciller durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, justamente el gobierno que tuvo que enfrentar el estallido social. Roberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Oscar, por la invitación. Bueno, este jueves se realizará el conversatorio Reflexiones y Lecciones del 18 de octubre como parte de la Cátedra Ampuero en la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. Roberto, coméntanos quiénes te acompañarán en este evento. Bien, efectivamente participarán en esta cátedra, conversación y análisis sobre lo que ocurrió el 18 de octubre el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, y el analista político Sergio Muñoz Rivero, que son ambos expertos en esta materia. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar mañana. Es un análisis muy serio, muy difícil de llevar a cabo porque, por la sencilla razón de que aún no tenemos todos los elementos que nos permitan establecer quiénes estuvieron detrás, quiénes articularon este tipo de manifestación de violencia inusitada nunca antes vista en la historia de Chile. Ni siquiera en la época más ardua, más dura, bajo el régimen de Augusto Pinochet. Esa es una pregunta que todavía el Estado chileno le debe a los chilenos, porque una cosa son las manifestaciones sociales de descontento, de enfatizar algunos aspectos que la ciudadanía quiere ver realizado por parte de los políticos, que es parte de un sistema democrático, desde luego, pero otra muy distinta es este ingrediente de que yo le hablo de la violencia, que todo el mundo lo vio y ha azorado a todo el mundo, y también específicamente a los chilenos. Y desgraciadamente todavía no tenemos una explicación del Estado de Chile, de sus fuerzas de inteligencia, que haya trascendido. Y tampoco tenemos algo que se denunció hace muy poco, entre otras personas lo denunció Sergio Muñoz, que participa en la cátedra de mañana. No tenemos tampoco una comisión de investigación del Parlamento para saber qué fuerzas participaron e impulsaron y asusaron estas manifestaciones que terminaron siendo de violencia sostenida durante semanas en Chile. Ahora, Roberto, ¿se podría señalar, teniendo presente lo que has dicho, que, digamos, qué tan espontáneas fueron estas manifestaciones? Mire, este es un tema también que llama mucho la atención, porque usted sabe, alrededor de 65 estaciones del metro fueron incendiadas, en parte o completamente, casi al unísono, casi al unísono. Y entonces es muy difícil que manifestaciones de tipo social, espontáneas, sin que hayan sido intervenidas en algún sentido por fuerzas con mucha preparación militar, con mucha especialización en actos vandálicos o de tipo terrorista, no hayan estado presentes aquí. Eso es un elemento importante. La destrucción al mismo tiempo de esta cantidad de estaciones del metro de Santiago. Usted sabe que es muy difícil incendiar una estación de metro. Es muy difícil porque es absolutamente incombustible por lo general. Más aún tenemos también una destrucción de infraestructura importante en Chile, incluso intentos que no prosperaron por derribar puentes importantes que conectan al sur con el norte del país. Tampoco se tienen los resultados con respecto a eso. Y una acción vandálica que va más allá de lo que fue el saqueo de supermercados, sino que también involucró el ataque a lo que son edificios patrimoniales, culturales de Chile, a iglesias, a centros de transmisión telefónica, centros de transmisión también por vía ya digital. Todo esto merece una investigación que todavía no se ha llevado a cabo en Chile. Insisto, el Estado de Chile le debe a la ciudadanía una explicación sobre lo que ha acaecido hace 5 años atrás. Si bien no se sabe quién habría organizado estos actos vandálicos, lo que sí se sabe es qué organizaciones políticas fueron preponderantes y qué líderes políticos tuvieron protagonismo en estos acontecimientos. ¿Podría señalarnos quiénes fueron? Sí, mire, aquí se da un asunto bien interesante con respecto a las izquierdas en Chile. Hubo izquierdas, y voy a subrayar el plural,
que intervinieron en esto. Hay una izquierda radical, el Partido Comunista, que participó, asusó aquello, lo apoyó, y recordemos que a las 24 horas de haberse iniciado este estallido violento, violentísimo en la historia de Chile, el Partido Comunista ya estaba exigiendo la renuncia del presidente de la República. También hubo participación, está grabada, de dirigentes entonces del Frente Amplio, que era la fuerza principal de oposición, que encabezaba el hoy presidente Gabriel Valdés, que, bueno, ahí están las tomas, en las calles, asusando, llamando, incitando a manifestarse en contra del gobierno. Y está también, yo diría, importante tenerlo en cuenta, una socialdemocracia o una izquierda centrista que se vio muy afectada, yo diría que acomplejada, y que no fue capaz de sacar la voz defendiendo el orden institucional, defendiendo el orden constitucional del país, defendiendo a las fuerzas de seguridad que estaban tratando de controlar aquello que era incontrolable. Entonces aquí tenemos lo que son los ingredientes de los partidos nacionales. Fuera de esto, lo que se habla, lo que se comenta, yo no he visto todavía pruebas al respecto en forma clara, digamos, indubitable, de intervención extranjera, de fuerzas extranjeras. Pero eso es un asunto, insisto, que los servicios de inteligencia, tanto civiles como militares, sobre ello deberían informar a la ciudadanía. Yo creo que es una respuesta que está pendiente. Esto no se puede echar al saco roto. Fíjese que Chile nunca había sufrido un ataque destructivo, vandálico, de tipo militar, terrorista, como el que sufrió el 18 de octubre del año 2019. Ahora bien, Chile ha sido una de las principales economías de Sudamérica. Sin embargo, se dieron estas manifestaciones violentas que expresaban un descontento. ¿Se podría decir que el relato político se impuso a los datos macroeconómicos? Mire, aquí hay un asunto que es bien interesante observar. La situación de Chile el 17 un día antes, ¿verdad?, de octubre del año 2019, un día antes del estallido, era en todo sentido infinitamente superior a la que tenemos hoy. En tema de inversiones, en tema de empleo, en tema de consumo, en tema de inflación, en tema, bueno, de todos los índices que usted pueda manejar, infinitamente superior al de hoy, donde tenemos además acciones terroristas, donde tenemos una inmigración absolutamente desbordada, donde tenemos una delincuencia como no conocíamos antes, donde teníamos un narco que está infiltrándose en muchos lugares y en muchas ciudades tienen un dominio, algo absolutamente desconocido en Chile. Entonces, usted diría, bueno, ahora sí que habría razón suficiente para que salieran los chilenos a expresarse. Y si se expresaron de esa forma, bajo situaciones que era una situación nacional que era superior, más tranquila y más promisoria que la actual, entonces hoy debería también ocurrir. Sin embargo, la diferencia está en que las fuerzas que hoy se oponen al gobierno, en este caso del presidente Boric, son fuerzas que operan dentro de lo que es el orden constitucional. Yo veo que las fuerzas que apostaron, apoyaron o asusaron no solamente el descontento, sino que también las acciones vandálicas que no las condenaron, que incluso dentro del Congreso se hizo un acto de reconocimiento a estas fuerzas en un momento, algo increíble y vergonzoso en la historia de Chile. Esas fuerzas hoy, bueno, muchas de ellas están en el gobierno y la oposición de hoy en una posición, valga la redundancia, en una posición de respeto a la Constitución y al orden establecido y a las bases de la democracia, ha evitado que esto vuelva a agravarse o alcance los ribetes que alcanzó en un momento en Chile. Pero fíjese, esta es una situación muy delicada porque Chile enfrenta una situación desconocida. No se había encontrado jamás con una situación como esta. Entonces, aquí lo que se está exigiendo en este momento es que la clase política, que está en el último nivel de reconocimiento por ciudadano, está por debajo de todas las instituciones, la clase política, los partidos políticos y el Congreso. Es hora de que ellos, más allá de sus diferencias legítimas, se pongan de acuerdo, actúen de acuerdo y conscientes además
de la situación delicada en que está entrando Chile, que sigue enfrentando una situación compleja, y vean la fórmula para sacar a Chile adelante, porque el país no puede seguir desarrollándose, diría cuesta abajo, como viene haciéndolo hasta hoy. El populismo en Chile fue el gran ganador del estallido social del año 2019, que solamente fue interrumpido en violencia diaria, permanente, por la pandemia. Pero el gran ganador fue el populismo. Y le digo algo más, y de esto soy absolutamente convencido, y no soy el único que está convencido de esto. Si no hubiese habido estallido de violencia como el que hubo en Chile, otro sería el gobierno en este momento en Chile. No habría sido el gobierno del Frente Amplio, porque no estaba ubicado en una posición como para llegar a la primera magistratura. Perfecto, Roberto. Vamos ahora a una pausa y regresamos para continuar analizando el estallido social y también el proceso constituyente que derivó de estas manifestaciones violentas. Seguimos en Informe Extra acompañados por Roberto Ampuero, reconocido escritor chileno y ex embajador y ex canciller durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Roberto, habiendo pasado 5 años del estallido social, ¿cómo evalúas la respuesta del gobierno de Piñera? ¿No consideras que la situación se salió un poco de las manos teniendo presente que hubo una treintena de muertos y unos 300 heridos oculares producto de perdigones? Mire, primero yo debo subrayar que yo integré el gobierno del presidente Piñera y fui ministro de Relaciones Exteriores y posteriormente embajador en España. Cuando ocurre el 18 de octubre ya estaba precisamente ejerciendo mis funciones en Madrid. Dicho esto, quiero decirle que la posición del gobierno en ese momento fue muy clara. Defender de la forma más efectiva posible el orden, que estaba completamente roto, ¿verdad? Proteger en la medida que fuera posible la propiedad privada y tratar de alguna forma de garantizar a la ciudadanía cierta seguridad. Y al mismo tiempo la instrucción del presidente Piñera en ese momento fue la de que en caso de exceso o de violaciones de derechos humanos, esto fuera analizado por los tribunales correspondientes. Esa postura fue muy clara del presidente Piñera. Efectivamente, se produjeron situaciones muy complejas, y que en un momento la oposición acusó al gobierno del presidente Piñera de violar sistemáticamente los derechos humanos, cosa que fue de una irresponsabilidad mayúscula, porque bajo las circunstancias en que estaba Carabineros en ese momento, la destrucción, los ataques de los violentistas, pero al mismo tiempo de la oposición de izquierda a la institución de Carabineros, que estaba llamada a velar por el orden en Chile en un momento que estaba completamente quebrado. Lo que hace es que también las refriegas hayan sido difíciles de controlar y de manejar por parte de la policía. Lo importante es que aquello que ocurrió fuese investigado. ¿Cuál es el resultado hasta el momento? Porque este es un proceso hasta el camino. Numerosos policías, carabineros, acusados de violar los derechos humanos, es decir, intencionalmente haber causado daño a personas, han sido liberados porque no hay pruebas que demuestren aquello. Hay casos emblemáticos donde ha quedado muy manifiesto que han sufrido acusaciones los carabineros que va más allá de lo que fue y ocurrió realmente en esos enfrentamientos. Recordemos que, bueno, la hoy portavoz del gobierno de Chile y otros funcionarios del Partido Comunista y también otros funcionarios de otros partidos de izquierda llegaron a denunciar la existencia de un centro de tortura dentro de uno de las estaciones del metro de Santiago, lo que escapaba absolutamente a cualquier realidad. Entonces, esta es la situación. Lo importante es que los tribunales operen, están allí las filmaciones, las tomas, las pruebas, y confiamos en que la justicia pueda seguir esclareciendo estos asuntos. Y lo importante, sí, es recordar que aquí, extrañamente, prácticamente no hay detenidos.
por parte en términos de vándalos y violentistas. No hay detenidos. Muchos de los que fueron detenidos en flagrancia fueron liberados posteriormente, ya sea por la justicia, bueno, lo consideró así, pero también después a través de facilidades que otorgó el gobierno del presidente Boric, algunos de los cuales, de los favorecidos con esta suerte de amnistía, volvieron a reincidir y han sido detenidos nuevamente en otros actos y otros delitos. Entonces esta es una situación, insisto, muy delicada, y habla de otra cosa, y que yo quiero insistir en esto, Oscar: el populismo. Mire, el populismo, a la hora que ve una oportunidad para llegar al gobierno, la aprovecha. Y hay otra cosa. En Chile, la tradición establece que cuando usted concurre a una elección presidencial y es derrotado en la elección presidencial, usted asume esa derrota, que solamente tiene lugar en las actas, en términos del recuento de votos. Pero jamás usted recurre, para responder a una derrota electoral, a la calle para equilibrar la cancha o para exigir al gobierno que gana asumir sus propias posiciones como oposición. Y acá, esto es lo que está en juego en Chile en estos momentos. Si la oposición hoy gobierna en Chile, si la izquierda chilena, y yo digo especialmente la del Partido Comunista y la del Frente Amplio, va a seguir recurriendo a la utilización de la calle cuando las urnas electorales no le entreguen el triunfo, no le entreguen las mayorías con las que ella sueña. Roberto, con respecto al populismo, ¿no?, y al radicalismo de izquierda en las calles, el vandalismo, ¿no consideras que fue un error del gobierno de Piñera abrir el camino al proceso constituyente mediante ese referéndum que consultaba, pues, a la ciudadanía si es que estaban de acuerdo o no? ¿No te parece que fue un signo de debilidad por parte del gobierno ante quienes querían quebrar el Estado de Derecho? Mire, conversando con personas que intervinieron en esto, la respuesta que yo he obtenido es que la situación era tan compleja, tan difícil para la autoridad civil el imponer el orden, el tratar de imponer la paz y la tranquilidad y la seguridad en muchas ciudades del país, con actos, como insisto mucho, vandálicos terribles. Si no eran manifestaciones pacíficas, actos vandálicos de tipo terrorista, coordinados, que el gobierno, viendo que reprimir aquello de la forma en que a lo mejor hubiese sido necesaria, hubiese implicado el fallecimiento y muchas víctimas, y algo absolutamente difícil de asumir, de aceptar, ¿verdad?, por un presidente y por un demócrata. Entonces lo que se hace es, viendo que esta presión tan fuerte de la oposición, y además el gobierno lleva solamente 16 meses, ¿no?, de gobierno, lo que hace el presidente Piñera es buscar una alternativa que pudiera calmar también a la izquierda radical. Y allí, desde luego, hay muchos que consideran que el presidente no debió haber hecho aquello, pero cuando en un momento yo se lo planteé, su respuesta era muy clara: ¿y qué espera usted que se pudo haber hecho? Porque obviamente había una forma, como en todo país, hay una forma final, fatal, ¿verdad?, de imponer el orden, cueste lo que cueste. Pero el presidente Piñera, como un demócrata, como un hombre cristiano y de fe, pensó que lo mejor era salir a buscar una alternativa donde pudieran unirse sectores de derecha, sectores de centro y también sectores de izquierda. Y a ese acuerdo se sumó el presidente Boric del Frente Amplio, el único dirigente importante del Frente Amplio que se sumó a ese acuerdo que se suscribió en La Moneda. En una noche terrible, la situación estaba muy difícil, ya estábamos en noviembre. Y entonces, si uno quiere entender esto de verdad, ¿sabe? Oscar, tiene que entenderlo en el marco de unas ciudades atacadas por la violencia sin control, y que solamente podía ser controlada usando el máximo del rigor policial y militar. Y un presidente democrático se enfrenta con una situación muy difícil al tener que asumir esa responsabilidad de decir, bueno, impongan el orden, cueste lo que cueste. Roberto, vamos ahora... Me permite una cosa. Adelante, adelante. Al final uno pudiera decir, pero mire, el presidente Piñera
bueno, no estuvo tan errado por la alternativa que buscó, porque se evitó un enfrentamiento con muchos muertos. Se había impuesto el orden, pero con muchos muertos, con muchas vidas, con muchos heridos, con un trauma terrible para el país. Y fíjese, el resultado ha sido que cuando se produjo el primer plebiscito con respecto a la nueva constitución política que elaboró la izquierda dura, que tenía la mayoría en cuanto se forma esta asamblea constituyente, bueno, el rechazo de la ciudadanía fue decir, 62% estamos en contra de esto. Y al final, fíjese lo que ha pasado con Chile, la cantidad de años que ha perdido, porque al final nos quedamos con la misma constitución que la izquierda quería modificar y que el pueblo chileno, en el plebiscito, con la participación más grande que ha habido jamás en Chile, dijo, queremos quedarnos con la misma constitución que existía antes. Esos son los años perdidos de Chile, que nadie más se los entrega a Chile, nadie más se los va a devolver, nadie más. Y eso es producto de una presión indebida y oportunista del populismo. Roberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar cuál hubiera sido el destino de Chile en caso de que se hubiera aprobado la Constitución de la Convención Constitucional. Seguimos en Informe Extra acompañados por Roberto Ampuero. En esta edición hemos analizado el estallido social que enfrentó el gobierno de Sebastián Piñera en el año 2019 y inicios del 2020 también. Bueno, Roberto, este estallido social condujo a un proceso constituyente, inicialmente en su primera etapa bastante radical. Quisiera saber, para ti, ¿cuál crees que hubiera sido el destino de Chile en caso de que se hubiera aprobado el texto elaborado por la Convención Constitucional? Mire, esa primera convención constitucional donde estaba absolutamente dominada por la izquierda más dura que hemos tenido en Chile, si hubiese triunfado con la irresponsabilidad que caracterizó a esta izquierda, bueno, Chile ya no sería Chile, el Chile de siempre, el Chile que hemos conocido. Sería un país que, quiero ser muy breve, se hubiese desmembrado en varias regiones. Es un Chile que hubiese estado también discutiendo con respecto a sus símbolos nacionales, bandera, himno. Es un Chile ya sin Senado, que hubiese sido eliminado para tener una sola Cámara, Asamblea Popular. En fin, Chile no sería Chile y por eso que los chilenos reaccionaron de esa forma, dándole un rechazo contundente a esa constitución política, a ese proyecto de constitución política del populismo, de la izquierda dura. Para terminar, Roberto, ¿cuál es el legado del estallido social? ¿Qué es el octubrismo hoy en día? Mire, el octubrismo es también una gran incógnita. Hay fuerzas dentro del octubrismo que siguen defendiendo aquello que se intentó imponer en aquel momento, y hay fuerzas del octubrismo que han guardado silencio, han bajado el volumen de sus demandas y exigencias, y lo que yo me temo es que estén esperando una mejor oportunidad para volver a salir. A mí me inquieta mucho la aseveración del presidente Gabriel Boric, lo ha dicho en repetidas oportunidades, ha dicho, no hemos renunciado a nuestros objetivos ni a nuestros principios, seguimos fieles a ellos y hemos cambiado el ritmo. Y ese es un tema que hay que considerarlo en la misma forma en que él lo dice y darle el sentido que uno crea que tiene. Tiene aquellas palabras que están dirigidas a los sectores obviamente más radicales, que están inquietos y defraudados por los cambios que él se comprometió a llevar adelante y que no ha llevado adelante y no ha podido llevar adelante. Yo creo que es muy importante que no haya podido llevar adelante esos cambios muy radicales para Chile, que los chilenos rechazaron con mucha claridad. Bueno, nos ha acompañado desde Santiago de Chile Roberto Ampuero, escritor y ex diplomático. Y bueno, hay que tener en cuenta que este jueves se realizará el conversatorio Reflexiones y Lecciones del 18 de octubre en la Universidad Finisterre de Santiago de Chile. Roberto, ha sido un gusto. Igualmente, Oscar, muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por venir. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.